Hebreos capítulo 9, gloria a Dios. Versículo 11. Hebreos 9, 11. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Okay? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuán más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Amén. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de este rocío, también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de la sangre que se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio del mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Bueno, dice la palabra del Señor que cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que había un montón de reglas, un montón de mandamientos, un montón de leyes. Cada vez que una persona pecaba tenía que hacerse un sacrificio de animales, de vacas, de ovejas. Y ese pecado era eliminado, era limpiado, era perdonado solamente por ese día. No era un sacrificio que se hiciera una vez cada 20 años, o por lo menos cada 6 meses, o por lo menos cada 3 meses, sino cada vez que una persona pecaba, tenía que ir a hacer un sacrificio de animal ante el sumo sacerdote. Así que las personas que se la pasaban cometiendo pecados y fallas tenían que estar todos los días llevando animales a sacrificar, por eso había tanto derramamiento de sangre. De esta manera Dios mostró que sencillamente no había nadie que pudiera quitar definitivamente el pecado, sino solamente un sacrificio puro, limpio, verdadero y sin mancha. Y realmente este era Jesucristo, el Hijo de Dios o el mismo Dios encarnado hombre. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Así que lo que decía sencillamente es que ese sacrificio era perfecto, que no había nada que fuera creado, no había nada que fuera hecho
con la perfección de Jesucristo, porque todo el resto era creado de hombres y Él no era creado de hombres, no es creado de hombres. Así que dice que lo que Él era es mostrando su propósito, que es limpio, perfecto y puro. Si Él no hubiera sido así, no se hubiera podido pagar realmente ese precio, o ese precio realmente hubiera sido por un cierto momento, hubiera sido por una cierta, por ciertos pecados. Sin embargo, ese sacrificio era importante. Y dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacerdote anteriormente, dice la palabra del Señor, que él entraba al lugar santísimo, hacía el sacrificio, pero había una diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo, y solamente entre el lugar santo y el santísimo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. Ya el Señor Jesucristo fue el que pasó del lugar santo al lugar santísimo, también el sacrificio, y dice que a través del sacrificio Él nos dio la oportunidad hoy de estar frente a su presencia en el lugar santísimo. En esa época, cualquier persona que llegara al lugar santísimo, hablando del sumo sacerdote, porque el único que podía entrar era el sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote había tenido un pecado escondido o algún mal pensamiento, alguna situación el día anterior o el minuto antes, cuando entrara a la presencia del Señor, él caía totalmente muerto. Así que Dios dijo, no, yo quiero que realmente mi pueblo esté en mi presencia, esté conmigo. Dice que Él comenzó a eliminar, ¿cierto?, todos los obstáculos que habían entre la ley y entre el hombre y entre el amor de Dios. Así que Él comenzó a establecer lo que era la gracia, la misericordia de Dios, y Él decidió venir a morir en la cruz del Calvario para eliminar todos estos rudimentos y para eliminar todas estas leyes. Dice la palabra que Él, que entró para una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Okay? O sea que no era un sacrificio de un día, de un mes, de un año, era eterno. Por eso todos los que llegan a Cristo por primera vez tienen la posibilidad, el privilegio y la oportunidad que sus pecados sean totalmente perdonados en el nombre de Jesucristo. No importa lo que haya hecho, no haya si robó, mató, no importa lo que haya hecho, Dios lo puede perdonar y limpiar de todo pecado. Amén. Así que esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice después, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Ve? Se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que dice que si antes la sangre podía limpiar los pecados del día, cuánto más la sangre de Cristo, dice que el cual mediante el poder del Espíritu Santo en ti y en mí, ¿cierto?, ofreció a sí mismo su cuerpo, ¿cierto?, siendo Dios, pero lo ofreció como si fuera para Dios, sin mancha, ¿cierto? Y ese sacrificio, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí vamos a comenzar a detenernos. Cuando Él dice que limpiará vuestra conciencia de obras muertas, es porque a veces nosotros nos justificamos y dejamos de pensar en el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Hemos hablado que a veces nosotros nos acostumbramos a amanecer, nos acostumbramos a vivir, a levantarnos al otro día, es tanta la costumbre y tanta la seguridad de que nos vamos a levantar que usted puede llamar a su familia otro día. Bueno, mañana nos encontramos en el parque, mañana vamos a ver tal cosa, o usted crea una cita de negocios o algo para poder hacer algo, realizar un negocio, con toda la plena seguridad de que usted va a ir al otro día, ¿cierto? Así que dice la palabra que el Señor limpia nuestras conciencias. Y hay muchas conciencias que no han sido transformadas por el amor de Dios porque pensamos que nosotros merecemos el cielo, que merecemos la salvación, que merecemos todo lo que Él nos puede ofrecer porque somos buenos, porque somos amables, ¿cierto? Pero resulta que eso no pasa porque nosotros tenemos que entender de que con la conciencia limpia, entender que ninguno de nosotros merecemos nada de parte de Dios. Cuando yo entiendo con mi conciencia limpia que yo no merezco nada de parte de Dios, sin embargo, yo tengo
lo que Dios me dio, que fue vida eterna, me dio bendición, me dio salvación, me da salud, me da tantas cosas, cuando comenzamos a darnos cuenta realmente de lo que está sucediendo, de lo que está ocurriendo, ¿cierto? En ese momento comenzamos a ser agradecidos y comenzamos a depender directamente de la sangre de Cristo Jesús que quita el pecado del mundo. Entonces ya comenzamos a aprender a ser agradecidos con lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros ya no pensamos que todo nos lo merecemos, ya no pensamos que todo sencillamente lo tenemos que tener porque sencillamente somos buena gente o porque somos, entre comillas, hijos de Dios. Por eso tenemos que limpiar nuestra conciencia con la sangre de Cristo Jesús y entender que hoy somos salvos por la misericordia de Dios. Amén. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y vuelvo a hacer énfasis en este sin mancha a Dios. Fue el único sacrificio que realmente tuvo validez porque era algo sin mancha, ¿cierto? Así que por eso Él es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo los primeros pactos, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces miremos este punto que es importante, el 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto que Jesús hizo en la cruz de Calvario en el Nuevo Testamento. Ese es el nuevo pacto que hizo entre Dios y nosotros los hombres. Que si nosotros le recibimos a Él como el Salvador de nuestras vidas, Él nos ofrece salvación. Pero esa salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Así que no es que solamente nos la regale, hay que cuidarla con temblor y temblor. Y dice, así que por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, vea lo que dice, para la remisión de las transgresiones que hay bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a recibir que la promesa de la herencia eterna. Y ese es el todo lo que realmente nosotros tenemos como doctrina principal en el Evangelio de Cristo Jesús. La vida eterna. Así que, ¿cuál fue el principal motivo de morir en la cruz del Calvario? Yo lo he explicado muchas veces, pero quiero hacer énfasis en esta situación. Resulta que Dios nos ama tanto a toda la humanidad, no solamente a nosotros, a toda la humanidad, que ese sacrificio fue para darle la oportunidad a todos los seres humanos de que pudiéramos compartir la gloria eterna con el Padre Celestial, con Jesucristo, con el Padre. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que Él quiere tenernos siempre junto a Él. ¿Ok? Pero hay un problema ahí. Entonces dice la palabra del Señor que, para que nosotros podamos entender, dice claramente, para que reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo podemos recibir la promesa de la herencia eterna? Escucha esto bien detenidamente. ¿Cómo podemos tener la promesa de la vida eterna? Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que hay bajo el primer pacto, los llamados reciben la vida eterna. Entonces, cuando hay la muerte, la remisión, el pago de nuestros pecados, inmediatamente nos lleva a nosotros a ser parte de la nueva promesa, de la herencia, de la vida eterna. Por eso tenemos que estar agradecidos con Dios. Y cuando usted analiza todo y piensa todo, usted se da cuenta que usted tiene que valorar realmente lo que dice el pacto de Cristo en la cruz de Calvario. Si usted se da cuenta un momentico, amén, vamos a ver si lo tengo acá, que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros validamos y cómo nosotros sabemos que realmente nosotros estamos dándole el valor necesario a ese sacrificio en la cruz de Calvario? Usted dice, yo se lo doy. Vamos a ver, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en el capítulo 10, dice, porque si pecáramos, capítulo 10, versículo 26, escuche eso, usted dice, ¿guarda el pacto de Cristo? Pues vamos a ver si es verdad que lo guarda. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Usted hoy está adquiriendo el conocimiento de la verdad a través de la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice la palabra. ¿Ok? Dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, si después de este mensaje usted sigue pecando voluntariamente,
ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay, si usted lo sigue pecando, ya no hay más sacrificio por los pecados. No pueden volver a enviar a Cristo a morir en la cruz de Calvario por sus pecados. Usted dice, sí, pero usted acaba de decir que ya pagó por los pecados. Pero cuando no se toma en serio el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, yo pierdo realmente el temor de desagradar a Dios, de desobedecer a Dios, y sigo actuando como si nada estuviera pasando. Entonces, miren lo que pasa. ¿Qué significa cuando yo no tengo presente a Cristo en mi vida? Dice, miren lo que dice. No quedando más sacrificio por los pecados, sino escuche lo que queda. Lo que quedaría después de esto. Queda sin una horrenda, y ojalá la noten, ¿cierto? Hebreos 10, 27 estoy leyendo ahora. Sino una horrenda expectación de juicio, escuche esto, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ok? Así que lo que está diciendo la palabra del Señor en este momento es que una vez de que nosotros conocemos el sacrificio de Cristo Jesús, no es decir, es que yo participo de la Santa Cena, no, es cómo actúa, cómo usted está viviendo delante de Dios. Porque es que hemos convertido el Evangelio solamente en palabras, te amo, sí Señor, el próximo domingo es la Santa Cena, vamos a hacer esto, vamos a hacer la otra, pero realmente Dios nos explica qué significa guardar el nuevo pacto. Entonces dice la palabra claramente, ahí dice sencillamente que hay que respetar y honrar, no pisotear la sangre de Cristo Jesús, no seguir practicando el pecado. Entonces vámonos al capítulo 9. Dice claramente, así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que lo que hizo fue él pagar, ¿cierto? Hizo anular todas las actas que habían en contra del pueblo y sencillamente eliminó todo lo que era esa parte que traía peso al hombre de religiosidad para darle la libertad. Por eso lo dice aquí claramente, ¿cierto? Dice, ¿y qué es lo que estamos esperando? Que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Estás dispuesto hoy a recibir esa promesa de la herencia eterna? Estar dispuesto, la única manera es cuando tú le das el valor necesario realmente a la sangre de Cristo Jesús. Dese cuenta que por eso dice que tomar la cena indignamente, dice que será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. O sea, será como si usted hubiera crucificado a Jesús. Porque miren lo que dice. Nos llama a la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? ¿Cierto? La herencia es la bendición, la salvación, todo lo que nos ha prometido, la salud, lo que Él ha prometido, ¿cierto? Pero mire, dice lo que dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Amén? Entonces, ¿qué está diciendo aquí claramente? Que para poder haber una herencia, la persona tiene que morir. Y en muerto se lleva la voluntad que él tenía para con los hijos o los familiares y se le reparte cada uno según este familiar quería que se le repartiera los bienes. Asimismo, las promesas del Señor solamente se hicieron efectivas en nosotros con la muerte de Jesucristo. Si no hubiera habido muerte, pues Él no nos podía heredar nada a nosotros porque sin muerte no hay testamento. Así que hoy lo que uno está diciendo en este momento es que es importante que entendamos que ese sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario envuelve muchísimas cosas, entre esas que nosotros realmente podamos ser partícipes de las promesas de Cristo Jesús. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Gracias, Señor, por tu muerte, porque hoy podemos participar de esa herencia, porque el testamento con la muerte se confirma. El testamento con la muerte se confirma. Otra importancia de la sangre de Cristo Jesús es que toda la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento se confirmó con la muerte de Jesús en la cruz de Calvario. ¿Okay? Si no se hubiera muerto o si Jesús no hubiera decidido morir, sencillamente no tendríamos acceso a ninguna de las bendiciones y de las promesas que Dios le había ofrecido a sus hijos. Amén. Ya para terminar, dice la palabra del Señor, dice, porque con el testamento con la muerte se confirma, pero pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Se da cuenta? Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, la sangre.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ok? El primer pacto que fue el del Señor ni siquiera fue instituido con sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo, libró y también a todo el pueblo. Amén. Así que la sangre la usó Moisés para poder cubrir al pueblo de esos machos cabríos de todo lo que podía pasar en ese momento en el pueblo de Dios, ¿cierto? Él tomó la escarlata, tomó todo lo que necesitaba para cubrir, para ungir al pueblo de Dios. Cuando usted se unge espiritualmente, cuando usted se lava en la sangre preciosa de Cristo Jesús, cuando está la Santa Cena y usted se va profundamente en lloro, en gemir, dice, Señor, yo sé que la sangre tuya tiene un significado valoroso para mi vida. Usted lo tiene presente y constante. Dios va a derramar de su espíritu sobre su vida. Últimos versículos diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Oiga esto, la purificación se hace a través del derramamiento de la sangre preciosa. Si tú no confías o no crees o no tienes presente la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, si usted no lo hace, por lo menos, vuelvo y digo, esto no es una doctrina, no es tampoco que tiene que ser obligación, pero si usted no es capaz de derramar una gota, por lo menos de lágrimas, cuando usted está tomando la Santa Cena, diciendo, Señor, gracias por lo que tú hiciste, gracias por lo que tú hiciste, gracias por lo que tú hiciste, porque si no hubieras muerto en la cruz del Calvario, hoy no tendríamos esperanza. Así que dice la palabra, y vuelvo y lo leo, dice claramente, diciendo esto, la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, porque todo lo que tenemos para Dios es totalmente consagrado para Dios. Ahí donde las personas dicen, pero bueno, qué exageración, porque yo no puedo tener parte en el mundo, porque no puedo tener parte acá. Pero el Señor dice claramente que aún los vasos son consagrados por el pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Te das cuenta? Tú puedes llegar al cielo hoy. Si Dios te llama a su presencia, puedes llegar al cielo. Pero para que llegues al cielo hoy es que tú tienes que haber internalizado este mensaje y decirle, Señor, quiero darle importancia todos los días a tu sangre, el derramamiento de la sangre, Señor, en la cruz del Calvario. No fue un sacrificio fácil, pasó dolor, angustia, dificultad, se ahogó, murió ahogado. O sea, pasaron tantas cosas con él y solamente lo hizo para que nosotros pudiéramos tener la redención de nuestros pecados, según lo que dice la palabra del Señor. Dice, todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón. Perdón. No hay una preparación para el perdón. La sangre preciosa de Cristo Jesús, si no la tenemos presente, ¿cómo nosotros realmente podemos ser lavados, limpiados, renovados o transformados? Yo quisiera que usted se pudiera poner a pensar esto. Si usted no tiene presente todos los días el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, si no lo tiene presente, sencillamente usted corre el riesgo realmente de que sus pecados no sean redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que hoy métete con Dios, pídele al Señor que Él te guíe, te oriente, y que de ahora en adelante comience a investigar, a saber qué es el sacrificio de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo más lindo que ha podido pasarle a la humanidad, el sacrificio donde Él derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario. De hecho, es tan importante que el himno nacional de nuestro país habla
acerca de quién murió en la cruz. Habla acerca del que murió en la cruz, ¿cierto? Así que se refiere a Jesús. Por eso cuando un país, cuando una persona es consciente de la importancia de la que tú hiciste o lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, ahí comenzamos a beneficiarnos de todo. Comenzamos a darnos cuenta que Dios cumple promesas, nos guarda, nos cuida y sobre todo, como dice, nos da la seguridad de salvación. Amén. Yo no sé a cuánto le ha hablado Dios hoy, es importante que usted entienda que es ese sacrificio de la cruz del Calvario. Yo lo que quiero decirles, o el Señor lo que quiere decirles en este momento es, escúchame esto, que seas consciente de lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Hoy no es importante, hoy no se menciona, hoy no se dice nada, hoy no se hace nada con este sacrificio en la cruz del Calvario. Así que hoy vamos a pedirle en este momento a ustedes que cambiemos ese chip y que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a ser agradecido todos los días de mi vida con el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y que yo tenga que levantarme a orar, a clamar, a hablar a la gente de Dios, porque estoy tan feliz, tan contento de lo que Dios ha hecho en mi vida a través del sacrificio, que estoy tan agradecido y que no tengo que pagarle, sino predicando su palabra, predicando su palabra. Lo único que te puede hacer a ti es predicar la palabra, no tener temor, no tener miedo, no tener vergüenza. Es el poder de Dios sobre tu vida. Cree en el Señor Jesucristo, cree en su sacrificio, cree en lo que es la sangre de Cristo Jesús y Él te bendecirá en esta hora. Si hay alguna persona que Dios le ha hablado en esta hora, si hay una persona que nos acompaña por primera vez, puede levantar ahí con el sticker su mano. Sin embargo, si hay personas nuevas o no hay personas nuevas, yo voy a hacer la oración de fe en el nombre de Jesús para que muchas personas hoy puedan realmente, si hay alguno que pueda repetir esta oración, sino que cuando la vuelvan a ver el mensaje puedan tener en cuenta que hay una esperanza para ellos. Así que repite conmigo en esta hora. Señor Jesús, en esta hora entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te pido que entres y estés conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Vamos a orar por usted y vamos a orar también por las personas que nos están viendo que de pronto no conocen el sacrificio de la sangre de la cruz del Calvario. Conocen la película, saben qué significa eso, que murió en la cruz del Calvario, eso lo sabe todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que cuando yo conozco el significado, como habíamos hablado de la mamá que donó los órganos de su hijo que murió en un accidente, está todo el mundo tan agradecido. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que todos los días estemos agradecidos porque nosotros nos asombramos cuando muere un actor de televisión. No puede ser, murió mi actor preferido, y a veces se consterna, a veces llora, a veces saca lágrimas de una persona que ni conocía. Y ahora nosotros no somos capaces realmente de ver el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario y que nosotros aprendamos a valorarlo y a tenerlo presente todos los días. Padre, oramos en este momento por las personas que hicieron la oración por primera vez. Te pido de una manera poderosa y maravillosa que tú los guardes, las bendigas, en el nombre de Jesucristo, y que todo lo que hagan siempre sea para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Padre, gracias te damos en este día, Señor, porque sé que tú vas a derramar de tu Santo Espíritu sobre ellos y que la gloria tuya será todos los días de su vida hasta el fin. Padre, pedimos por aquellas personas que ya conocen de ti, Señor, y que en este momento tú les has hablado, Señor. En este momento tú le has dicho, Señor, en este momento, Padre, la importancia de creer, de saber, Señor, en esta hora lo que es y lo que significa, Señor, estar contigo, Señor, aún, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, en medio de las adversidades, de las luchas y las dificultades, que es cuando más te necesitamos. Pero perdónanos si alguna vez, Señor, te hemos ignorado. Perdónanos si alguna vez, Señor, no hemos...